Vamos a empezar. Ya están los coordinadores, ya está la Secretaría General. Buen día a todas y todos. Pues muy buenos días, amigas y amigos de los medios. Nuevamente gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa virtual. Como ya sabemos, la condena ante el acoso y la persecución en México de las voces críticas del gobierno llegó hasta Europa. Ya es evidente ante el mundo esta intimidación, hostigamiento y división entre mexicanos que se provoca todos los días desde el Palacio Nacional en las conferencias mañaneras. Acción Nacional ha hecho patente su solidaridad con todos ustedes, con los profesionales de la información y en general con todas las voces críticas que hoy se encuentran acosadas, amenazadas y difamadas desde el Palacio Nacional. Aunque lo nieguen, el gobierno mexicano está construyendo un régimen autoritario. A la prensa la intimida, le incomoda al gobierno la prensa libre. Queda claro ya para todos el estilo dictatorial, autoritario del presidente López Obrador, cuando evidencia la incongruencia entre los dichos de la falsa austeridad y la realidad de los lujos y excesos. Y cuando derrumba su falsa honestidad al descubrirse el tráfico de influencias, conflicto de intereses de la Casa de Houston. De igual forma, al presidente le estorban los organismos autónomos constitucionales, los contrapesos que lo obligan a transparentar y a rendir cuentas. Al gobierno morenista le estorba el INE, que los obliga a cumplir la ley que ellos mismos aprobaron para su tergiversada revocación de mandato. Mienten con total descaro y cinismo cuando dicen que ellos no saben quién puso y menos quién pagó los espectaculares y las bardas de la tergiversada revocación de mandato. Todos los días vemos al presidente denostar a las instituciones, denostar a la prensa. Lamentablemente, su ejemplo ya lo replica el presidente de su partido, sus gobernadores, sus legisladores. Y como vemos, entonces la palabra presidencial está teniendo graves consecuencias. Al extenderse y repetirse, una y otra vez están creando un clima de hostilidad contra los periodistas. López Obrador se ha dedicado a criminalizar la libertad de expresión y el derecho a disentir. Por eso, este gobierno ha sido el más letal para los periodistas y defensores de los derechos humanos. Según las cuentas de la propia Secretaría de Gobernación, hasta el 27 de enero pasado, en este gobierno han sido asesinados 52 periodistas y 94 defensores de los derechos humanos. A estos hay que agregar los asesinatos recientes de los periodistas Roberto Toledo, Herbert López Vázquez, Jorge Camero Zazueta, Juan Carlos Núñez y el lamentable también asesinato el día de ayer de Armando Linares. Ocurridos todos estos después de este informe de gobernación. Pues por eso el Parlamento Europeo puso en evidencia que México es el país más mortífero para los periodistas fuera de una zona de guerra. Otro primer lugar vergonzoso, tanto como ocupar el primer lugar también en corrupción en los países miembros de la OCDE. El presidente obviamente reaccionó con el hígado ante el planteamiento del Parlamento Europeo, pero no pudo desmentir ni uno solo de los argumentos expresados en el documento. Reaccionó como lamentablemente reaccionan todos los gobiernos autoritarios, como si el respeto a los derechos humanos tuviera limitaciones en las fronteras de cada estado, como si cada gobierno pudiera hacer con sus habitantes lo que se le antoje. Los derechos humanos, entre los cuales la vida es el primero, no tiene frontera. Y México tiene suscrito tratados internacionales que velan por el respeto, por garantizar los derechos humanos de todas las personas. Por eso, Acción Nacional reconoce
que el Parlamento Europeo tiene razón, como la tuvo en otros momentos del pasado, frente a otros regímenes autoritarios. Al presidente López Obrador le duele la verdad. No puede negar que utiliza una propaganda populista en sus montajes mañaneros para denigrar e intimidar periodistas independientes, a los propietarios de los medios, a activistas y en general a todas las voces críticas. El abuso y la estigmatización generan un ambiente constante de agitación incesante contra los periodistas librepensadores. Pero no puede negar que en febrero del 2022 los comunicadores organizaron protestas exigiendo mayor seguridad y más investigación y sanción sobre los ataques contra los periodistas. López Obrador podrá seguir negando la realidad, pero la realidad seguirá ahí. Su mundo de fantasía no podrá ocultar lo que todo el mundo está viendo. Por eso en Acción Nacional condenamos y exigimos que pare de inmediato el hostigamiento y la persecución política contra cualquier libre pensador, todas aquellas que ha emprendido contra sus opositores, contra quienes defienden su forma de pensar, como puede ser la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, como es Ricardo Anaya, o como lo es Cabeza de Vaca, los tres perseguidos políticos de este gobierno dictatorial morenista. Desde Acción Nacional decimos con firmeza, ya basta, señor presidente, ya basta de usar las instituciones para proteger a los suyos y perseguir a los opositores. Ya basta de envenenar y de dividir a México. Ya basta de violar la ley todos los días. Queremos vivir en un país verdaderamente democrático, porque ese es el anhelo de la ciudadanía, donde se respete el Estado de Derecho y los primeros que lo cumplan sean quienes nos gobiernan. Queridos amigos de los medios, ahora les cedo el uso de la palabra a nuestra secretaria general del Partido Acción Nacional, Ceci Patrón Laviada. Adelante, secretaria, por favor. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos los medios de comunicación. Nuestro acompañamiento, nuestro respaldo y toda nuestra solidaridad con cada uno de ustedes y sus familias. Y desde luego con la familia de Armando Linares y con todos ustedes. La respuesta del presidente es totalmente lamentable, lo que hace unos días en esa carta imprimió, porque no solamente es una falta de respeto y diplomacia a los 27 países de la Unión Europea, también refleja que no está aceptando la realidad que es visible para todas y para todos, y que desvía la atención al señalar que es una injerencia. No es la primera vez que el Parlamento Europeo se expresa sobre situación de los derechos humanos en México. De hecho, el actual presidente Morena hace unos años celebraba que se manifestara por Ayotzinapa, ¿no? Esto no es nuevo, esto hay que decirlo. México es parte del acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre México y la Unión Europea, y que establece la llamada cláusula democrática contenida en su artículo 1, que el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales. Y basados en este acuerdo es que la Unión Europea hace este llamado a México. ¿Y qué está haciendo el presidente de todos los mexicanos? Porque hay que recordar que él gobierna para todas, o debería gobernar para todas y para todos. Es hablar de otras cosas, sacar nuestra atención, porque no nos ha dicho en esas mañaneras que tanto habla, que creo que ayer se echó 3 horas hablando, no nos ha dicho cómo va a ser para resolver la impunidad ante los ataques que han sufrido las y los periodistas. El 95% de los casos de asesinatos de periodistas de este país no han sido resueltos, y hoy seguimos no hablando de ese tema, que eso es lo que él nos ha querido llevar a confrontarnos, hablar de un nacionalismo. Nacionalismo es cuidar a los tuyos, y eso es lo que tuviera que estar haciendo el presidente, cuidando y protegiendo a todas las y los periodistas, a todos los defensores de los derechos humanos. Eso es lo que tendría que estar haciendo en ese nacionalismo. ¿Y qué hace con esto? Llama a los mexicanos a decir que no somos una colonia, que no estamos conquistados. Claro, porque esa narrativa lo lleva a él, a protegerse a él,
pero no le está diciendo a los mexicanos cómo nos va a proteger, cómo va a proteger a todas estas familias de las y los periodistas, de los defensores de los derechos humanos o de las familias que habitan en Michoacán, en Zacatecas, que están sufriendo, que están teniendo que abandonar sus comunidades por la inseguridad que se vive en el país. Eso no nos lo dice porque prefiere seguir hablando y seguir llevando la atención a otros temas como esta lamentable carta donde llama borregos a los diputados. Esto es una falta de cortesía. Desde luego que el presidente de México y México puede estar en desacuerdo con otros países, pero se tiene que hacer de forma diplomática, de forma cortés, porque al fin del día somos socios en muchos aspectos, en la comercial, en el tema de derechos humanos, somos socios y entre socios pues tenemos que hablar y que respetar, porque México no puede puede estar aislado del resto del mundo. En un mundo globalizado, México necesita de esto porque hay inversiones importantísimas que dan trabajo a muchísima gente y también hay muchos mexicanos viviendo en el extranjero y que no nos gustaría que fueran tampoco maltratados. Entonces, aquí hacemos un llamado al presidente que deje de hablar y sacar del tema de lo importante, que nos diga cómo vamos a resolver la impunidad que hoy se está viviendo ante el número de muertes de periodistas que ha sufrido el país y de gente que defiende los derechos humanos. Queremos respuestas concretas, queremos que su mañanera se pare y nos diga cómo hacerlo. Y Acción Nacional va a estar ahí, estamos dispuestos a apoyar en lo que sea necesario para parar pues hoy sí que esta masacre que hemos estado viendo alrededor de tanta gente y que no puede ser posible. Aquí cuentan ustedes con Acción Nacional para defender sus derechos y los derechos de todos los mexicanos a vivir una vida libre de violencia, que es lo que se está viviendo hoy en muchos rincones de este país. Pues muchísimas gracias y cuenten con Acción Nacional para seguir defendiendo la libertad de expresión y las libertades de todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida secretaria Ceci Patrón. Ahora le damos el uso de la palabra a nuestro coordinador de la Cámara de las y de los Diputados, Jorge Romero. Adelante, querido amigo. Muchas gracias, buenos días. Antes que nada, buenos días, presidente Marco Cortés. Buenos días, querida secretaria Cecilia Patrón, quien me antecedió en la voz. Buenos días, querido coordinador Julián Rementería. A todos, querido presidente y compañeros y compañera. Y por supuesto, muy buenos días a todos ustedes, amigas y amigos, representantes de los medios de comunicación. Hoy esta rueda, como se acaba de decir, gira en torno a ustedes, así de simple. Yo, por supuesto, también comienzo solidarizándome mucho con la familia de Armando Linares, que, bueno, pues es lamentablemente un alma más que da su vida por su derecho, el de todos ustedes, amigas y amigos, medios de comunicación, a informar, que va de la mano con el derecho de millones de mexicanas y de mexicanos de estar informados, aunque las noticias gusten o no a uno u otro gobierno, el derecho a estar informados. Y si bien suscribo todo lo que se acaba de decir por nuestro presidente y nuestra secretaria general, yo simplemente enfatizo. Aunque para este gobierno todo sea una conspiración, porque este gobierno cree que todo el universo le pone atención. Este gobierno, que es ególatra, egocentrista, por así decirlo, que cree que todo el mundo le pone atención exclusivamente para fastidiarlo, por lo bien que lo está haciendo, incluso en otros continentes solamente están viendo cómo fastidiarlo. Eso es lo que él cree, nuestro presidente. ¿A qué nivel ya se llegó para que un Parlamento Europeo haya tenido que pronunciarse considerando lo que ya se dijo, que en este país, en México, hoy por hoy, lamentablemente, es un peligro, es un riesgo de vida, es un riesgo para la vida el ejercer el periodismo e informar a las y a los mexicanos? ¿A qué nivel ya se llegó para que en otro uso horario ya se haya tenido que haber hecho un señalamiento para llamar la atención a las autoridades de este país para evitar que esto siga sucediendo? Pero además de condenarlo y además de, insisto, refrendar lo que se acaba de decir, nosotros también queremos puntualizar lo que nosotros ya hemos hecho como Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Porque esa ha sido la instrucción de nuestro presidente. No solamente dar ruedas con pronunciamientos, sino también tener trabajo que hacer, que en nuestro caso evidentemente es legislativo, y por eso
lo recordamos, nosotros como grupo parlamentario hemos propuesto primero el que se tipifique como un nuevo delito autónomo el hostigamiento a los periodistas, así literal, el que quiera menoscabar, intimidar, el que, para que se entienda, se meta con una persona, hombre o mujer, que se dedica a investigar y a hacerlo público, en ese trabajo, como obvia reacción a ese trabajo, siendo servidor público, que es al que además se le exhibió con ese periodo, con ese trabajo periodístico, el PAN está proponiendo que eso sea un delito. No te puedes meter con quien hizo un trabajo de investigación y que el resultado haya sido que un servidor público haya hecho un acto indebido y que luego ese servidor público reprima a ese investigador. Eso, para el PAN, ya formalmente se propuso, debe de ser un delito contra los periodistas. Y también, junto con nuestros aliados del PRI y del PRD, como coalición Va por México, también, como ustedes sabrán, presentamos una reforma al 6º constitucional y al 73 constitucional para crear todo un sistema nacional de defensa de los derechos de los periodistas, en donde no solamente haya un área en la Secretaría de Gobernación, que hoy por hoy no funciona, es irrisorio, es ridículo. Quien más ataca a los periodistas hoy por hoy es el gobierno, sino que exista un sistema conjunto entre gobierno federal, los 32 gobiernos de las entidades federativas, de los casi 2.500 municipios, para que en conjunto y con una organización de competencias, entre todos podamos dar todo nuestro esfuerzo como servidores públicos para la protección de su vida y de su integridad. Simplemente decirlo para dar paso a escuchar al coordinador de senadores. Como ya se dijo, en Acción Nacional van a contar con nosotros, no solamente con nuestra solidaridad, sino con nuestro trabajo legislativo, con nuestro trabajo en los hechos, como este que acabamos de mencionar. Y como bien dijera nuestra secretaria y presidente, exhortamos al presidente de México a que deje de pensar que todo el mundo vive para intentar fastidiarlo. ¿Cuándo va a ser el día que entienda que hay quejas contra su gobierno? Hay legítimas quejas que no tienen detrás ninguna conspiración ni ningún afán de fastidiarle el día. Hay quejas de su mal gobierno. A ver cuándo este presidente puede entenderlo, porque se dedicó 18 años de su vida a señalar gobiernos de otros partidos. Ahora, por arte de magia, él cree que todo su gobierno es perfecto. Hacemos ese exhorto desde Acción Nacional y le refrendamos nuestra solidaridad, compañeras y compañeros representantes de los medios de comunicación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, querido Jorge, y coordinador de las y los diputados. Ahora finalmente le damos el uso de la palabra a nuestro coordinador en el Senado de la República. Adelante, amigo Julen Rementería, por favor. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, presidente. Saludo también a Cecilia Patrón, nuestra secretaria, y desde luego a nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, a Jorge Romero. Y desde luego a cada uno de los periodistas que nos acompañan, reconociendo su labor, digamos que señalando la inconformidad que se tiene desde el Grupo Parlamentario del PAN, desde el partido, desde todo el sistema PAN, por esta condición que se vive en México de absoluto riesgo hacia esa profesión, que debiera de ser realmente dignificada por este gobierno, y parece que ha sido pues simplemente minimizada, desatendida, incluso atacada, señalada en cada mañanera de una forma increíble, que por supuesto provoca desde la población una falta de respeto a una aprobación que debiera ser de lo más digno, como lo es en sí mismo, pero reconocida así desde el gobierno, y desafortunadamente pareciera que no es así. Pero miren, lo que tenemos hoy en nuestro gobierno es el resultado de una persona que simplemente no reconoce que va por muy mal camino su gestión. Dicen por ahí que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y así está el presidente, porque no se da cuenta de cómo están funcionando las cosas en el país. Miren, no hay resultados ni en materia económica, ni en infraestructura. Por supuesto, en salud, que vivimos una desgracia que no se atendió bien, que ocasionó la muerte de miles, decenas de miles en nuestro país, que seguramente
no habrían tenido que morir si se hubieran hecho bien las cosas. Pero también tenemos en el tema de seguridad esta lamentabilísima estadística que muestra a este gobierno como el que peor resultados tiene en esa materia, por más que quieran acusar al pasado. La verdad es que lo que hoy vivimos es esa nostalgia que tiene el presidente, ya añeja, recalcitrante por un México que ya no existe y que si existió no funcionó y que hoy lo que tiene que hacer es apostar al cambio. Me parece que lo que él propuso en su campaña, pues simplemente se le olvidó, lo dejó en aquellos discursos y nunca hizo nada por volverlo realidad. Hoy tenemos en México el padecimiento de una circunstancia que se ve ya a nivel internacional, ya no es la oposición, ya no son los partidos políticos, es por supuesto la comunidad completa en nuestro país, pero además la comunidad exterior, todo el mundo. A ver, revisemos cómo estuvieron los números de la votación del Parlamento Europeo. 607 votos a favor de la resolución, solo 2 en contra. Y a ellos les llama borregos, a diputados que representan a millones y millones de personas en el continente europeo que responsablemente hacen un señalamiento de aquello que ven en México como un riesgo para la actividad periodística, para la vida misma en nuestro país, señalando los problemas de inseguridad que se tienen. Realmente es increíble que un presidente, que por cierto, en el pasado reconoció a ese mismo parlamento por señalamientos como lo que se hicieron en Chiapas, como lo que se hizo en Ayotzinapa, donde el Parlamento Europeo se manifestó y el presidente lo reconoció en su momento. Y hoy vemos que ese presidente, como no le conviene lo que ven aquellos europeos en nuestro país, señala, desacredita y con un lenguaje verdaderamente desafortunado, por decirlo de manera elegante, descalifica cualquier propuesta, cualquier acuerdo que se toma en ese Parlamento por 607 votos a favor y solo 2 en contra para señalar lo mal que está México en esa materia. Y no se metieron a otras que seguramente también coincidirían con el diagnóstico que tenemos desde el PAN, desde la oposición, desde muchísimos sectores en nuestra población en todo el país. Así que el llamado que se hace desde el PAN, por supuesto, es a que estemos reconociendo que primero hay un problema que se tiene que resolver, que tiene que encontrar precisamente una estrategia en el gobierno para poderlo alcanzar. Me refiero en esa solución que se debe precisamente encontrar. No se puede resolver un problema si no se reconoce que se tiene y se plantea una estrategia para resolverlo. Hoy, lamentablemente, en México, lo peor que tenemos es que el gobierno no reconoce que lo hace mal, no mal, que lo hace pésimo, que no hay un solo resultado que se pueda destacar. Así que lo primero que hay que hacer es pedirle al gobierno que haga una revisión, que haga una introspección de lo que está realizando para el país, lo mal que lo está haciendo, para que corrija eso y entonces pueda entender que tiene que plantear rutas diferentes, porque por el camino que vamos no se pueden esperar resultados diferentes a lo que se ha encontrado hasta ahora. Y lo que hemos encontrado hasta ahora es un gobierno absolutamente ineficiente, un gobierno indolente con las víctimas, un gobierno realmente intolerante, un gobierno autoritario, un gobierno que lo único que ha hecho es hablar de lo que le conviene y minimizar lo que le afecta, dejando de reconocer la realidad que hay en México. Hay que cambiar eso. Le decimos desde aquí al presidente, céntrese en la realidad del problema, olvídese sus ideas añejas, idealistas, de eso que no existió en México nunca para bien y que usted lo quiere revivir porque no funcionó, no funciona y no va a funcionar ni en nuestro país ni en ninguna otra latitud en el mundo. Muchas gracias a nuestro coordinador en el Senado de la República, amigo Julen Rementería. Ahora sí, amigas y amigos de los medios de comunicación, estaríamos a sus órdenes por si tuvieran alguna pregunta. Claudia Salazar de Reforma. Sí, buenos días. Solamente les quería preguntar si no se reconoce lo que es el resolutivo del Parlamento Europeo,
y tampoco se mandó este comunicado, porque tengo entendido que no se oficializó, solamente fue un comunicado, pero no hubo una respuesta formal. ¿Qué procede entonces para el gobierno mexicano? Nada más es entonces hacer esa desconocimiento del pronunciamiento y ya seguir adelante sin nada, no hay ninguna consecuencia de que no respete el posicionamiento del Parlamento. Me refiero a esto por la cláusula de democracia que hay en los acuerdos con la Unión Europea. Y otra pregunta para el coordinador Jorge Romero es ¿qué postura ya tienen en el PAN o qué está pasando en la Cámara de Diputados? Moreira pidió una nueva iniciativa y Mier respondió ayer que en la reforma eléctrica ya tienen una nueva propuesta o unos cambios, pero parece ser que nada más son leves y no están entrando al fondo del tema. Por favor. Gracias, Claudia. La primera parte de tu pregunta. A ver, para este gobierno, lamentablemente, el cumplimiento de la Constitución, de los tratados o acuerdos internacionales que tienen rango constitucional y de las leyes, simplemente no ha sido su práctica. No lo cumplen, no respetan la ley. Lamentablemente, ellos creen que su forma de actuar es la correcta sin considerar lo que las leyes y la Constitución de nuestro país marcan. Entonces, claro que puede haber consecuencias internacionales que ante estas violaciones reiteradas en los acuerdos internacionales, pues México simplemente se ha expulsado de los mismos por incumplimiento, porque el país tiene la obligación de hacerlo. Tristemente, pues no lo hacen y lo que tendremos nosotros que hacer es seguirlo exigiendo, seguirlo denunciando, seguir exponiendo lo que aquí continúa ocurriendo en el país y llegará el tiempo en el que termine este gobierno y tengan que entonces rendir cuentas contra todas las violaciones a los derechos humanos que se cometieron y contra todas las arbitrariedades y ilegalidades que fueron dándose durante este sexenio. Le doy el uso de la palabra a nuestro coordinador en la Cámara de las y los Diputados para que pueda contestar tu segunda parte de la pregunta. Gracias, presidente. Saludos, Claudia. Contestarte que nosotros ayer, precisamente, en una reunión importante entre las coordinaciones de los tres partidos de la coalición Va por México, PAN, PRI y PRD, coordinaciones tanto senatorial como de diputadas y diputados, en conjunto con los tres presidentes de los comités ejecutivos nacionales de la coalición, llegamos a esta conclusión, si me permites compartirla, presidente. Llegamos a la conclusión de dejar muy claro, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no es novel, si Morena, si la mayoría en la Cámara está verdaderamente dispuesta a entender dos cosas. Una, que hay cambios en la redacción original que mandó el Ejecutivo y que por lo tanto pudiera editarse una nueva reforma, con una nueva edición, en donde por supuesto se mantuviera la soberanía energética del país, órganos regulatorios, rectoría, como ya la tiene la CFE. Si realmente además se pudiera considerar la participación del sector privado de manera realmente de libre competencia y competitividad, si están dispuestos a escuchar todas las voces especialistas que se escucharon en un parlamento abierto, entonces estaríamos dispuestos a ir hacia esa nueva redacción. Y creemos que nada de lo que ellos en el fondo, ellos la mayoría, pretenden que se cambie, tiene que necesariamente pasar por una redacción nueva a la Constitución. Nosotros creemos de origen que todo lo que aquellos pretenden se puede reformar de manera secundaria. Pero nosotros estaríamos dispuestos a encontrar una nueva redacción
Si ellos sueltan esta redacción original, que bajo ninguna circunstancia, lo ha dicho el PAN, podría pasar. Me parece que es el mismo sentir de los otros dos grupos parlamentarios y sus comités ejecutivos nacionales, y ahora lo que habrá que verse es, yo entiendo cuál fue la declaración del coordinador Mier, Clau, pero lo que no hay es nada puesto sobre la mesa. Tenemos que ver que se transite de los dichos a los hechos cuando Morena dice que están dispuestos a una nueva redacción. Pues esperamos esa nueva redacción. Por lo pronto son puros dichos. No se ha vertido una sola idea de fondo, de explicar sustancialmente qué de la redacción original estarían dispuestos a modificar. Entonces, cuando ellos empiecen, aquí estamos listos como oposición. No sé si tú quieras complementar, querido presidente. Miren, amigos, en materia energética lo hemos platicado mucho ya Julen Rementería, lo hemos platicado con Jorge Romero y con nuestra secretaria general. Nosotros estamos a favor de cualquier reforma que beneficie a nuestro país y a la gente. De hecho, nosotros eventualmente presentaremos nuestra propia propuesta. ¿Qué es lo que queremos en Acción Nacional? Que la gente pague menos en su recibo de luz, que vayamos hacia las energías limpias, renovables, que le cueste menos a la gente, que se genere certidumbre en la inversión para que se genere trabajo, que es lo que tanto se ocupa en nuestro país, porque a partir de la llegada de este gobierno se han venido perdiendo empleos formales y se ha hecho precario el ingreso de los trabajadores. Y lo poco que se incrementó el salario mínimo con la inflación más alta en la historia reciente, en los últimos 21 años, pues ya no hay manera de que le alcance a la gente. Y por ello es que estamos trabajando en Acción Nacional y en los propios partidos que integran la coalición legislativa en la construcción de una propuesta que nos permita lograr que la gente pague menos volteando hacia las energías limpias y renovables. Siempre abiertos a la construcción en beneficio de nuestro país. Bruno Gracias. Cortés de Maya Comunicaciones. Hola, buenos días a todos, coordinadores, presidente, Marco. Yo tengo 3 preguntas. Una, Marco, ¿qué te parece el tema de la apertura del nuevo aeropuerto? Tomando en cuenta que, bueno, el traslado para allá costará por lo menos entre 800 y 1,000 pesos en taxi y bueno, casi 2 horas en transporte público al aeropuerto. ¿Cómo ves tú esa parte de movilidad? Esa es una. La segunda es para el senador Julián Rementería, que quisiera preguntarle, ¿qué va a pasar ahora que el presidente ha roto la Constitución en el artículo 89, donde dice que ciertamente se puede pronunciar siempre y cuando se someta a la aprobación del Senado? Y obviamente el posicionamiento del presidente nunca se sometió al Senado, y obviamente también la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Cámara de Senadores, no se ha pronunciado oficialmente sobre los comentarios del Parlamento Europeo. Y la tercera, y esta es para el coordinador de los diputados del PAN, quisiera tomarle la palabra en el tema de periodistas y pedirle de favor si nos pudiera apoyar a generar una reunión o una mesa abierta para hablar sobre los temas del periodismo en México, porque, bueno, lo que dice el Parlamento Europeo es muy importante en el sentido de que si los periodistas no tenemos la capacidad de trabajar en libertad y sin presiones, la democracia está en riesgo. Esas serían mis 3 preguntas, Laura. Gracias. ¿Puedo contestar en 10 segundos, presidente, esta última parte? Adelante, amigo. Muy simple, mi querido Bruno, estamos a tus órdenes. En este chat está Carlos Castaños, déjenme verificar si lo está. ¿Sí lo está? Seguro está, Carlos Castaños, ya lo vi. Te pediría, querido Carlos, si pudiéramos contactar
al buen Bruno para efectos de armar esa mesa que encantados lo hacemos, querido Bruno. Gracias, presidente. Con mucho gusto, coordinador. A ver, Bruno, hay que decir que el aeropuerto de Santa Lucía es un aeropuerto patito, como este gobierno de Morena. Solo tendrá 14 posiciones para los aviones, en lugar de las 120 que iba a tener el aeropuerto de Texcoco. Por si fuera poco, los costos de Santa Lucía se dispararon. El presidente dijo que la construcción del aeropuerto tendría un costo total de 75,000 millones de pesos, lo cual no resultó cierto tampoco, porque hasta ahorita se han gastado al menos 115,000 millones, 50% más de lo que ellos habían estimado. Realmente lo que hicieron es ampliar una base aérea militar que ya existía y ahora pretenden inaugurar sin que existan ni condiciones de transporte vial, sin que existan aerolíneas que quieran ir a volar ahí. Realmente es un despropósito por donde se le vea. Y yo no sé si sobre este tema Ceci Patrón o Julen Rementería quisieran, o Jorge, argumentar algo más. Presidente, yo solo quisiera hacer un comentario, ¿no? De eso que hablas de que es un aeropuerto patito como las obras, ¿no? Hablan de que habrá un vuelo de Venezuela y queremos decir que ese vuelo de Venezuela solo será el día de la inauguración, no hay no hay otras fechas, ¿no? Desde ahí ves cómo todo es mentira, cómo verdaderamente lo que nos quieren es como engañar, y eso es lo que es lamentable. Si tú hoy quieres buscar una fecha distinta a la del 21 de marzo para el vuelo a Venezuela, te vas a dar cuenta que solo hay esa fecha, ¿no? Entonces, verdaderamente, pues esto es pura información falsa, y efectivamente el costo que tendrá para cualquier persona que se traslada y quisieran muchas veces llevar el mensaje de que los aeropuertos lo utilizan solo las personas económicamente activas o que tienen dinero, pero hay que recordar que muchísima gente que trabaja, que es empleado, utiliza este medio de transporte para llegar a otros estados, y que en muchos casos va a tener que pagar el poderse trasladar a través de un Uber, de un taxi o en transporte público, y que va a perder mucho tiempo para poder llegar a este lugar. Como podemos ver, verdaderamente no pensaron en la gente, porque siguen pensando que el aeropuerto, que un aeropuerto es un espacio de lujo que es específicamente para las personas que tienen dinero, y que recordemos que muchísima gente que trabaja todos los días y que lucha por este país tiene que tomar el avión. Entonces creo que si no se ha pensado en eso. Es decir, son 2 horas de traslado, ¿no? Lo que esto conlleva, y además en una ciudad que además hay muchísimo tráfico. Entonces sí, verdaderamente vemos que es una mentira tras otra en el tema del aeropuerto. Cuando dijeron que iba a costar, que iba a tener un costo, y vemos que el costo es muchísimo más alto. Si a esto le sumamos los costos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, se suman, es un costo altísimo por una estación, lamentablemente, pues una pequeña estación de aviones. Muchas gracias, querida Ceci. Julen, o si tuviéramos alguna otra pregunta. Yo quisiera comentar, presidente, si me lo permites, referente a la pregunta que nos hace Bruno respecto al artículo 89 y el desdén del presidente por cumplir con lo que establecen nuestras normas. Pero quisiera agregar un comentario a lo que bien ha dicho Ceci respecto al aeropuerto. Cuando tú construyes un aeropuerto en cualquier parte del mundo, lo que buscas es solucionar o facilitar las comunicaciones para quienes tienen que usarlo, ya sea por negocio, sea por placer o por cuestiones personales. Y lamentablemente lo que vemos en este aeropuerto, le llaman ellos internacional, Felipe Ángeles, bueno, en realidad lo que vemos es un aeropuerto más bien con características de aeropuerto regional, y por cierto, no de los grandes. Hay varios lugares en el país que tienen aeropuertos mucho más grandes que el que se está planteando inaugurar, y que por lo visto no va a tener un crecimiento que pueda significarse relevante en los próximos meses y años. Pues ¿por qué? Porque ya lo dijo Ceci, el problema que se tiene es la comunicación, el llegar hacia allá. Hay lugares a donde a lo mejor, si calculas los tiempos de traslado de la Ciudad de México al aeropuerto, más el tiempo que te exigen las aerolíneas llegar antes, pues te va a convenir más trasladarte en coche. Yo, por ejemplo, que soy de Veracruz y le tengo que sumar
el tiempo que tengo que tomar para ir al aeropuerto y luego pensar en llegar antes, 1 hora antes por lo menos para que salga el vuelo, más el tiempo que tarda, más la llegada en el aeropuerto, pues ya llegué en coche y no digamos al Bajío. Entonces es un aeropuerto que está absolutamente mal planeado. ¿Qué es lo que creo que busca el presidente y trata de conseguir? Simplemente tener esta muestra, este símbolo de hicimos un aeropuerto nuevo para la zona, para la Ciudad de México. Y no es cierto, el aeropuerto está en Hidalgo, está más cerca de Pachuca que de México, no es un aeropuerto que vaya a solucionar problemas, por supuesto que no es un aeropuerto que tenga capacidad para solucionarlos, ni aún creciendo. Y a eso hay que agregarle que hay, con la recategorización que hicieron a la baja, precisamente las autoridades internacionales de aviación, pues redujeron la posibilidad de que lleguen vuelos internacionales en tanto no recuperemos esa categoría que se perdió por no haber tenido la posibilidad de invertir lo necesario en todos los sistemas aeronáuticos que tienen que invertir en el país, que no se ha hecho en este gobierno. Ahora, el asunto que pregunta de origen en su pregunta Bruno Cortés respecto al desdén del presidente por lo que tiene que hacer en los procedimientos de cómo contestar a un Parlamento Europeo, cómo conducir la política exterior, me parece que es una muestra clara, una más, de cómo simplemente ignora lo que es su obligación, el cumplir con la ley, con la Constitución, el conducirse con todo el protocolo que tiene que hacer para poder específicamente llevar a cabalidad el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos, que no son graciosos, que están ahí y que él está obligado a cumplir. Por muy presidente del país que sea, él tiene que cumplir con la ley. Y eso parece que el presidente lamentablemente no lo ha entendido. Y en el caso del Parlamento Europeo, les falta el respeto. Él habla de una respuesta que construyó él y su vocero, bueno, y el secretario de Relaciones Exteriores, y la diplomacia que siempre se había distinguido en México. Este hecho del Parlamento Europeo, la contestación que se dio por parte del gobierno mexicano, porque al final él dice, esto es no diplomático, es político. Bueno, pues la política no se puede separar de la diplomacia. La diplomacia es una forma de conducir también la política. Así que lo que me parece a mí es que el presidente ignora las formas, cree que le está hablando pues a sus empleados, a quienes él considera sus inferiores, como si estuviera hablándole a gente que él no considera pues con los tamaños suficientes para dirigirse con decoro. Y lo que hace es simplemente hacer quedar mal, no a su gobierno nada más, sino a todo el país. Y en eso, presidente, no se lo debemos de permitir. Es más, sus correligionarios ni siquiera creían de origen que el gobierno mexicano hubiera sido capaz de hacer una respuesta como la que hizo, por lo grave, por lo absurda, por lo grosera como fue la comunicación desde el gobierno mexicano con el Parlamento Europeo. Blanca Santos de Cuadratín. Hola, buenos días. Buenos días, Blanca. Presidente. Tengo 3 preguntas para el presidente el coordinador en la Cámara de Diputados sobre las escuelas, el programa de escuelas de tiempo completo. A pesar de que existe ya un acuerdo avalado por la mayoría en San Lázaro para instalar estas mesas de trabajo para revisar el programa, ustedes han reconocido que no existe realmente una voluntad política por parte de la mayoría. Entonces, ¿qué esperan ustedes de esta reunión que tendrán la próxima semana con la Secretaría de Educación? Y los resolutivos que arroje esta mesa de trabajo serán vinculantes para la toma de una decisión positiva, pues en el sentido de que se regrese este programa. Y si no es así, ¿qué alternativa es la que tienen ustedes contemplada para poder lograrlo? ¿Acudir a instancias internacionales, a presentar alguna controversia? ¿Cuál sería el siguiente paso en caso de que no se lograra esto? La segunda pregunta sería sobre el tema de esta modificación a la ley en materia político-electoral sobre propaganda, perdón, en materia electoral sobre propaganda gubernamental. Parece un hecho que ya mañana se va a aprobar en el Senado. Ayer pasó en comisiones, sería un hecho que mañana pase en el Senado. Y el INE sigue emitiendo medidas cautelares a diversos actores por este tema. ¿Qué va a pasar con la entrada en vigor de estas modificaciones? ¿Qué va a pasar con estas medidas que está emitiendo el INE? ¿Se van a echar para atrás?
van a continuar o qué sucederá. Y bueno, de acuerdo a la iniciativa, pues va a entrar en vigor enseguida, entonces tendrían que tomar alguna decisión sobre eso. ¿Presentarán alguna acción también sobre esta ley, ya que pues va a quedar vigente para las elecciones de junio y pues obviamente va a beneficiar al partido en el poder? Y la tercera pregunta para todos, si pudieran dar una opinión acerca de la detención del exgobernador de Nuevo León, cuál es el sentir que tienen sobre esto. ¿Creen que sea alguna venganza de tipo que venga desde el gobierno federal o simplemente es un distractor, o qué opinión les merece? Gracias, buen día. Adelante, coordinadores. Blanca. A ver, te contestaría, fíjate que puntualmente sobre estos dos temas ayer nos manifestamos los 3 coordinadores de la coalición Va por México. Primero, con respecto al programa de escuelas de tiempo completo, lo decimos, esta es la palabra, fue una canallada que hayan desaparecido ese programa. Mira, se quejan de 4,000 millones de pesos para una consulta revocatoria, referendatoria o como se quiera llamar, que nadie les pidió, que es su ejercicio, es su carnaval del ego, es el ejercicio que ellos tienen para posicionarse electoralmente nuevamente en el país porque saben que les urge. Se quejan de 4,000 millones de pesos para eso, pero consideraron casi la misma cantidad como no indispensable respecto a las escuelas de tiempo completo. Para su festival electoral, indispensable esa cantidad. Pero para las personas, padres de familia, particularmente madres de familia y particularmente madres solteras, para eso, para ayudarlas a ellas y al rendimiento académico de sus hijos, era mucho dinero. Así es como funciona la 4T, y ayer lo dijimos, fue una canallada haber desaparecido ese programa. Porque primero, no solo era, como acabo de decir, un apoyo para los papás, pues era un lugar donde se quedaban seguros los niños. Estamos hablando de casi 27,000 planteles. Y de esos 27,000 planteles, más de la mitad eran en zonas de muy alta marginación. Eso de que a la 4T primero los pobres, sí, son a los primeros a los que fastidia. Era esa gente, la más necesitada, quien más se apoyaba en este programa de escuelas de tiempo completo. Y a ellos les dan el golpazo en la cara, como siempre. Y en marzo, en el mes de apoyo a la mujer, para que se sume lo que ya les han quitado a nuestras mujeres, las estancias infantiles, los refugios para mujeres violentadas, los fideicomisos de enfermedades catastróficas o graves para ellas. Esto, además de haber sido un apoyo para los papás que podían completar una jornada laboral, era también un programa de ayudar al crecimiento académico de los niños. No solamente era para que se quedaran a jugar en el recreo, era un programa de alimentación. Alimentaban a casi 1,5 millones de niños al día. Y además reforzaban las materias en donde tenían que reforzar. Era un programa que servía por donde se le viera. Pero 1000 veces más consideran, y literalmente lo digo presupuestalmente hablando, que se haga un tren que le va a dar la vuelta a la península de Yucatán. 1000 veces más consideran hacer una refinería que en 30 años ya no va a servir para nada. 1000 veces más pretenden este aeropuertito, como acaban de decir, con la perfecta lógica que acaba de decir el senador Yulen. Entre un vuelo y otro, uno llega antes en coche. A ese nivel de absurdo ya se llegó. Antes que apoyar a las mamás. Por eso nosotros, el martes, para empezar, le pensamos decir todo esto a Delfín, a la secretaria de Educación Pública, ahí en la Cámara, que como oposición verdaderamente urgimos a que retomen este programa, que deje de dislocarse mentalmente la 4T con las prioridades en este país. Y segundo, sin extenderme, lo que está sucediendo, Blanca, respecto a esta revocación de mandato, respecto a este decreto aclaratorio, así como ellos le llamaron, de las disposiciones electorales, es de verdad ya una... la 4T no deja de sorprendernos. No sé si coinciden conmigo, presidente, secretaria, coordinador, cuando creemos que a la 4T ya no se le puede ocurrir una ilegalidad más, nunca nos dejan de sorprender.
Eso creo que es lo único que les aplaudimos, su infinita capacidad de no dejarnos de sorprender. Es una vulgaridad que se hable de una veda electoral y veamos que surjan como hongos los espectaculares en donde dicen que se quede Andrés Manuel y que después se atrevan a decirle a todo el país que no son ellos, que quién sabe de dónde salen los espectaculares y que lleguen a dar las explicaciones ridículas que se atreven a dar, pero que además se hayan atrevido otra vez a sacar en la Cámara un decreto aclaratorio que todavía tenemos la esperanza, chiquita, pero esperanza al fin de que hoy se detenga en el Senado, para decir que cómo se debe de interpretar una veda electoral. Cuando el 105 constitucional lo primero que te dice es, no puede haber durante un proceso electoral modificaciones a las reglas electorales, por lógica. ¿Cómo en medio de un partido de fútbol se le va a ocurrir a la Federación Mexicana de Fútbol cambiar las reglas de cuando ya no hay fuera de lugar? Para eso existe el 105, es una vulgaridad. Y tan es una vulgaridad que ayer también ya lo expusimos los coordinadores. Por supuesto que vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad, que por cierto ya está redactada y que nos vamos a dar a la tarea de conseguir también con base en el 105 el 33% de las firmas de oposición que ya tenemos para que la Suprema Corte, ahí formaditas todas las acciones de inconstitucionalidad que tenemos ahí en la Suprema Corte y que aprovechamos para hacerle un exhortito a la Suprema a que pudiera resolver un poco más rápido para que se cancele esta arbitrariedad vulgar, una vulgaridad más de las ya incontables de la 4T. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, Ceci, Yulen, ¿quieren comentar algo al respecto? Si no es así, siguiente pregunta. Perdón, sobre el tema de Jaime Rodríguez en Nuevo León, si nos pudieran dar una opinión, por favor. Bueno, pues es un proceso que apenas comienza. Nosotros siempre esperamos que la justicia se aplique con total objetividad y que en México no haya protegidos ni impunidad para nadie. Gracias. José Estrada, de Interacción. Sí, buenos días a todos, coordinadores, presidente, secretaria, buenos días. Tengo una pregunta para Marco. Marco, primero fue Jorge Luis Lavalle, hoy está en la cárcel. Después fue atacado el gobernador de Tamaulipas. Posteriormente, Ricardo Anaya, pasando por Tito Delfín de Veracruz. Hoy fue Sandra Cuevas. ¿No crees que ya son muchos ataques a la oposición? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿O qué van a hacer el PAN? Porque solamente sigue siendo atacada la oposición y nunca al gobierno federal. Que platiquemos de Manuel Barle, Rocío Nale, para no mencionar a muchos. Pero antes de que me conteste, me gustaría mucho preguntarle algo al coordinador de los diputados federales. Te tomo la palabra, diputado, cuando se le habla de los periodistas. Nosotros hemos sido atacados por un panista, por un diputado federal. Hace poco sacó una publicación y en esos días el diputado nos amenazó algo con palabras antisonantes y muy fuertes. ¿Qué se puede hacer? ¿O solamente se va a defender o se va a atacar al gobierno federal? ¿O también se puede defender a los panistas que atacan a los periodistas? Muchas gracias. ¿Me permites contestar esta primera parte, presidente? Digo. Con mucho gusto, mi querido José. Quisiera de entrada poderme enterar a detalle de lo que estás diciendo, pero una vez enterado, con muchísimo gusto. Si gustas, también vía Carlos Castaños, nos ponemos de acuerdo para vernos. Y por supuesto, hermano, que cuentas con toda nuestra solidaridad. Ya me platicarás y con todo nuestro apoyo. Tómame la palabra, como bien acabas tú de decir, hermano mío. Gracias, presidente. Gracias, querido Jorge. Ya lo comentamos hace un momento, Pepe. En Acción Nacional condenamos y exigimos que pare de inmediato la persecución política
que ha venido haciendo Morena contra la oposición, contra quienes pensamos distinto. Y ahí está claramente el caso de Sandra, el caso de Ricardo, el caso de Cabeza de Vaca. Esto debe de parar. Por eso le decimos al presidente López Obrador, ya basta. Basta de usar las instituciones para proteger a los suyos y perseguir a los opositores. Ya basta de seguir envenenando a las y los mexicanos, de seguir dividiendo a México. Ya basta de violar todos los días la Constitución y la ley. Queremos vivir en un país donde haya Estado de Derecho, donde realmente se respete la democracia, el derecho a disentir y la libertad. Esa es nuestra exigencia y la vamos a hacer valer a través del Congreso de la Unión, con los senadores, con los diputados y con la exigencia de esta institución política, que es la que ha tenido el valor, la firmeza de denunciar todos los hechos que han venido ocurriendo en nuestro país, incluido este último de la casa en Houston, en donde fuimos el único partido político que presentó una denuncia en el país y fuera del mismo para que se investiguen los hechos. Por último, nos envían varias preguntas. ¿Quieres agregar algo? Presidente, si me permites, yo quisiera comentar algo adicional. Considero que cuando hablamos de un gobierno autoritario, de un presidente absolutamente autoritario, estos ejemplos son los que lo muestran. Cuando se habla de que el gobierno reprime, pues de lo que estamos hablando es de los ejemplos que mencionó Pepe, de los que hemos dado en múltiples ocasiones. El de Anaya, el del gobernador, el de Sandra, ahora que claramente es un ataque para callar cualquier oposición. Y aprovechando una laguna que hay por ahí en la ley, lo que vemos es que el gobierno, aquello que no le funciona y que no puede corregir, busca reprimirlo. Y esto es lo que hay que decir de los gobiernos autoritarios. En México no les gusta a ellos en Morena esta palabra. Pareciera que esta clasificación que se le da a este gobierno no les agrada. Pero hay que decirlo, así es. Eso es lo que son, autoritarios. Y cuando no lo logran hacer por la vía jurídica, casi nunca la ocupan, lo que hacen es simplemente enderezar investigaciones. Ahí vemos el ominoso caso que está sucediendo, que por cierto está próximo a llevarse a cabo una comparecencia aquí del fiscal, justo con él, en donde está siendo señalado de intervenir en investigaciones en las que por supuesto no tendría por qué participar y que no se vale decir que como cualquier ciudadano, porque a ver, no nos hagamos, no seamos ingenuos. En ese país ningún ciudadano tiene acceso a las preferencias, a las canonjías que se les ha otorgado, en este caso particular, a quien es el denunciante, sí, pero además es el fiscal de la República. Y esto, de lo que señala con claridad, es, bueno, que hay un uso faccioso a favor del gobierno en contra de los enemigos políticos, no precisamente a los delincuentes, no solo a los delincuentes como debiera de serlo, sino a los que son sus enemigos políticos. Es un gobierno absolutamente autoritario que debemos evitar que continúe con esas prácticas por todos los medios al alcance. Y por supuesto que lo que está pasando, otra forma de manifestar su autoritarismo, es lo que está por ocurrir si se llega a aprobar este decreto que hace malamente una interpretación auténtica de la propaganda para poder participar en lo que debió de ser una revocación de mandato precisamente provocada por los ciudadanos de este país y que ahora la han convertido ellos malamente en una ratificación de mandato promovida por Morena, porque a ver, hay que reconocer que todos esos espectaculares, como bien lo describió Jorge Romero, son pagados por el gobierno federal, por los gobiernos de los estados. Se ha demostrado ya que están en los mismos lugares, que utilizan la misma tipografía, que las fuentes de información, lo que llaman el megadata, también sale de las cuentas del gobierno. Está claro que son ellos. Entonces, que no vengan a contarnos cuentos, a tratar de engañarnos. Este es un gobierno que por todas las vías, desde la judicial, desde la meta legal, transgrediendo disposiciones como la constitucional, la del 105 constitucional, hacen de un decreto pues la posibilidad de violentar la norma. Eso es inaudito, increíble. En México esto ya no pasaba y no podemos permitirlo, no debemos, no le conviene a México que nos acostumbremos a ello. Muchas gracias, coordinador Julen. No sé si tuviéramos alguna otra pregunta.
Tenemos varias preguntas que envían los medios. Misael Zavala del Heraldo pregunta si ha tenido comunicación con el secretario de Gobernación sobre las 7 mesas de diálogo que quedaron pendientes. Si ve que eso ya quedó sepultado, igual Alberto Zamora de MBS, ¿cuánto tiempo le van a dar al gobierno de México para que acuda a las mesas de diálogo y qué es lo que sigue para Acción Nacional? Antonio Harkin de Latinus, como partido, ¿qué acciones tienen contempladas implementar luego de la suspensión de Sandra Cuevas? Rolando Ramos del Economista, usted llamó recientemente a sus correligionarios a empezar a trabajar, a los que ya están interesados en la candidatura presidencial panista rumbo al 2024. ¿Ya hubo quien respondió a su convocatoria o le hizo saber quién quiere contender por la presidencia bajo las siglas del PAN? Y faltaría otro bloque de preguntas. Gracias. En breve, el Partido Acción Nacional anunciará ya su posición respecto a estas mesas frustradas de diálogo y frustradas por el propio gobierno, por la falta de interés de escuchar soluciones para los problemas que tiene México, por su cerrazón. En breve, entonces, como lo informamos desde el inicio, diremos qué es lo que prosigue. Yo lo que les puedo decir es que en Acción Nacional nos preparamos, tuvimos responsables por cada una de estas 7 mesas, con temas muy específicos, con propuestas muy concretas para poder solucionar los graves retos que enfrenta nuestro país. Desinterés es lo que vimos por parte del gobierno federal, falta de seriedad para poder dialogar y construir en una agenda en beneficio de toda la gente. ¿Qué es lo que esperamos en el caso de Sandra Cuevas? Legalidad, Estado de Derecho, autonomía del Poder Judicial y que se deje la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de estar presionando a jueces y de usar la Procuración de Justicia para amedrentar a los que no piensan como ella. Y es el caso de Sandra Cuevas, una más perseguida política de este régimen autoritario. Y respecto de la última pregunta, Acción Nacional, por fortuna, tiene muchas cartas, buenas opciones, buenos gobiernos, y de hecho nuestros gobiernos es nuestra principal carta de presentación, porque no solo se trata de ganar una contienda presidencial, se trata de bien gobernar el país y tenemos con quienes poderlo hacer. Muchas gracias. Y las 2 últimas preguntas de Rita Cerón de Limer, ante la inminente aprobación en el Senado por las reformas que impedirán ante el tribunal impugnar decisiones de actos parlamentarios y difundir la revocación de mandatos sin que represente propaganda gubernamental, el PAN ya tiene lista la acción de inconstitucionalidad y si sería en el caso de ambas reformas. Y Gina Saldierna de La Jornada a los coordinadores les pregunta qué van a hacer desde el legislativo para enfrentar la violencia contra periodistas, teniendo en cuenta que la resolución del Parlamento Europeo es para el Estado mexicano, lo que incluye el Poder Legislativo. A ver, hace un momento el coordinador en la Cámara de Diputados acaba de comentar que tuvimos un acuerdo el día de ayer, los 3 dirigentes de los partidos con los coordinadores parlamentarios de las cámaras, de que presentaremos una acción de inconstitucionalidad ante este cambio de las reglas, ya cuando estás en un proceso como es el de la tergiversada revocación de mandato. Nosotros no lo vamos a aceptar. Simplemente no se pueden cambiar las reglas del juego cuando ya estás a la mitad del mismo. Y por ello lo vamos a hacer. Y por eso es que le pedimos a la Suprema Corte de Justicia que resuelva pronto. De hecho, nosotros aprovechamos ahorita para hacerle un llamado respetuoso a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva el caso de el intento de desafuero de Cabeza de Vaca que tienen programado para el 23 o 24 de este mes, porque es importante ya darle certidumbre a los estados sobre la soberanía que tienen cada uno de estos.
No es válido que la Suprema Corte de Justicia siga manteniendo tantas acciones de inconstitucionalidad, tantas controversias ahí en el cajón, en el congelador. Es absolutamente inaceptable. Y esta particularmente es una que ya el día de ayer acordamos que se va a presentar, porque por supuesto que no vamos a permitir que se busquen cambiar las reglas del juego en beneficio, evidentemente, de quien gobierna cuando ya estamos en un proceso, concretamente de la tergiversada revocación de mandato. Coordinadores, no sé si del otro tema quisieran comentar algo. Ceci, Patrón, igual, por favor. Presidente, nada más rapidito, en el tema de las mesas de diálogo que Misael y Alberto nos hicieron de preguntar, decir que pues en Acción Nacional ha habido toda la disposición al diálogo, como lo marca la democracia, ¿no? El poder escucharnos, el poder dirimir, discutir y por supuesto tener propuestas. Y eso es lo que tenemos nosotros. No solo es atacar como oposición, sino también tenemos propuestas claras y concretas para esas 7 mesas de trabajo en las que se habían acordado. Próximamente, como ya lo dijo el presidente Marco Cortés, lo haremos y lo daremos a conocer, pero sí decir que hubo toda la disposición por parte de Acción Nacional al diálogo. Creo que es importante que los ciudadanos lo sepan, que sepan que aquí está Acción Nacional como una oposición responsable que desde luego critica, pero que también propone. Y eso sí quiero aclararlo, porque llevamos esperando ya varios meses a la disposición del gobierno federal, desde cuando hubo toda la exposición por parte de Acción Nacional, por parte del presidente, que así nos los hizo, así nos organizó. Todos participamos, se hicieron y se trabajaron en estas 7 mesas. Estamos hablando que participó los senadores, los diputados locales, los diputados federales, alcaldes, gobernadores mismos, y que hubo muchísima participación, que se llevaron los temas, que estuvimos trabajando muchas horas en estas mesas y que es lamentable pues que no se haya podido dar este diálogo, pero sí querer aclarar que nosotros, así como también levantamos la voz, somos críticos, también sabemos proponer y queríamos poner y que desgraciadamente no fuimos escuchados. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Coordinadores, ¿algo que agregar? Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Laura, o hemos concluido? Con eso concluimos. Gracias, presidente. Bueno, pues muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, Jorge, Julen. Amigas y amigos de los medios, gracias por acompañarnos. Nuevamente, nuestra solidaridad y respaldo ante la persecución, hostigamiento y riesgo que están viviendo en su profesión. Un fuerte abrazo. Nos seguimos viendo. Cuídense mucho. Buen día a todos. Gracias. Muy buen día a todos. Un abrazo a todas y a todos. Eso, mi Cordi. Nada, bonita. Adiós. Saludos, presidente, gracias. Coordinador. A don Julen, a todos todas. Donde quiera hay taxistas tranzas, ¿eh?